事故を語るということは嫌なものである。聞く方にとってもかなり聞きにくいものである。そう思っていた私が Siento duda a la hora de contar mis experiencias, pero esta fue mi historia. Los estadounidenses me capturaron y regresé a Japón en un barco de intercambio. Me avergonzaba ser prisionero de guerra, pero para contarlo, tengo que empezar por el principio. Yoshitaro Amano fue capturado en Panamá el 7 de diciembre de 1941, hace 80 años, junto a decenas de japoneses que vivían en el país. Ese mismo día, un domingo, la base militar de Pearl Harbor, en Hawái, había sido atacada sorpresivamente por la Armada Imperial Japonesa, causando la muerte de 2.400 estadounidenses y dejando un saldo de 1.000 y tantos heridos. 24 horas después del ataque a Pearl Harbor, el presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt le pidió al Congreso americano declararle la guerra a Japón, efectivamente alterando la participación de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, ya que hasta el momento se había mantenido relativamente al margen del conflicto. I ask that the Congress declare that since the unprovoked and dastardly attack by Japan on Sunday, December 7th, 1941, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. Esta secuencia de eventos cambió para siempre la vida de miles de japoneses en Estados Unidos y Latinoamérica, quienes fueron llevados en contra de su voluntad a campos de internamiento o detención. Uno de estos japoneses fue Yoshitaro Amano, y algo que pocos conocen es que uno de esos campos de detención estuvo en Panamá, en Balboa. Soy Melissa Pinel. Y yo, Leila Nilipur, y esto es Indomables. La historia que escucharán hoy, la del prisionero de guerra Yoshitaro Amano, es una lectura de sus memorias, las cuales plasmó en el diario de mi encarcelamiento, un texto que se publicó en japonés en 1943 y que unos 60 años después fue traducido al inglés por Hamako, su hija mayor. My name is Esther Newman, 69 years old, and Yoshitaro Amano is my grandfather. Esta es Esther, nieta de Yoshitaro e hija de Hamako, y la historia de cómo descubrió que su abuelo no solo había sido prisionero de guerra, sino que además había escrito un libro donde contaba lo sucedido, fue de esas que están llenas de casualidades. When I was in my 50s, I decided to go back to school and get a master's degree in American history. And we were studying the internment of Japanese American citizens, and for the first time I found Esther decidió volver a la universidad para hacer una maestría en historia americana. Cuando llegaron a la Segunda Guerra Mundial, empezaron a estudiar sobre los campos de detención de japoneses americanos. Y allí fue que por primera vez escuchó que lo mismo le había sucedido a los japoneses que vivían en Latinoamérica. And I had some idea that my grandfather had been in what I thought was an internment camp in the U.S., so I decided to do some research. Ella tenía una vaga idea de que su abuelo había estado en uno de estos campos de detención en Estados Unidos y decidió investigar. Contactó a los archivos nacionales en Washington, D.C. y les pidió que compartieran cualquier registro que tuviesen de su abuelo. A los pocos meses recibió respuesta. They sent me his file, which included his arrest file, his fingerprints, a list of his possessions. And so I asked my mother if she knew anything about this. Le mandaron su archivo, que incluía el registro de su arresto como el prisionero 203, sus huellas digitales y su lista de posesiones. Así que le preguntó a su mamá si sabía algo al respecto. Y su mamá le contestó, ¿sabes? Mi padre escribió un libro sobre eso. This came at least a year and a half after I had been working on finding out more about my grandfather's history. I had no idea. Y así, 1 año y medio después de que Esther empezara a investigar tratando de conocer más sobre la historia de su abuelo, le cayó la noticia. So I received a copy of the book written in Japanese, and
I tried to hire a student to translate it, a Japanese student who was going to my university. Esther recibió una copia del libro en japonés, un idioma que ella no manejaba, y trató de contratar a un estudiante de su universidad para traducirlo. Pero como estaba escrito en un japonés más antiguo, muchos de los kanji, los caracteres utilizados para escribir el japonés, no se utilizaban ya y el proceso sería largo y costoso. Su mamá y su papá, Harry, un soldado estadounidense con el que Hamako se había casado 2 años después de acabada la Segunda Guerra Mundial, querían que Esther al menos tuviera una idea de lo que decía el diario. Así que se pusieron a trabajar. My parents started out working nightly at the kitchen table and writing in longhand. My mother would read a passage. Los papás de Esther empezaron a trabajar en la traducción todas las noches, sentados en la mesa de la cocina. Su mamá leía un pasaje, lo traducía al inglés parafraseando, y su papá trataba de expresar la oración con un mejor inglés. Cuando lo lograban, lo escribían a mano. Fue un proceso largo. La historia que les traemos hoy, 80 años después de que Yoshitaro Amano fuese capturado en Panamá, es gracias a esas noches que Hamako y Harry pasaron en su cocina, traduciendo un libro, para que Esther pudiese saber más sobre su abuelo y su experiencia durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Sabías que inmediatamente después de que el presidente Roosevelt recibiera la noticia del ataque de Pearl Harbor, llamó al ministro de Defensa de Panamá para preguntarle si el canal estaba seguro? En medio de la crisis, Roosevelt tenía Panamá en su mente. Era así de importante. Yoshitaro tenía razón. Durante la Segunda Guerra Mundial, los derechos del canal y una franja de 8 kilómetros a cada lado del mismo eran propiedad de los Estados Unidos. Y la vía era un recurso vital para el comercio y la defensa del hemisferio norte, por ser un enlace invaluable entre los océanos Atlántico y Pacífico. Eso significaba que, incluso antes del ataque a Pearl Harbor, el canal estaba bajo constante vigilancia y japoneses como Yoshitaro estaban en la mira. En la lista negra de los americanos, yo estaba de primero. Quizás solo era por orden alfabético, pero estaba al principio. Estaban esperando que yo cometiera un error. En sus memorias, Yoshitaro especula que le había dado causas a los estadounidenses para sospechar de él. Era un empresario mercante que llevaba más de 13 años instalado en Panamá y se había construido una casa en la montaña desde la cual se podía ver el canal. Además tenía barcos y negocios en Costa Rica, Chile, Ecuador y Perú. Con frecuencia viajaba a California y a Japón, y en su tiempo libre tomaba fotos. Si eres un espía, la fotografía es un requerimiento importante y yo tenía esa habilidad. Los americanos pensaban que yo estaba involucrado en otro tipo de negocio, con reuniones secretas y subversión. Así que cuando las Fuerzas Armadas japonesas bombardearon Pearl Harbor y en Panamá se ordenó la detención de los ciudadanos japoneses, Yoshitaro Amano era de los más buscados. Ese domingo 7 de diciembre a las 3 de la tarde, 15 policías panameños llegaron a la casa en la que estaban los empleados de Yoshitaro y detuvieron a todos los de origen japonés. Lo único que permitieron fue que las mujeres se llevaran su cartera. Les preguntaron dónde estaba Yoshitaro, y aunque los empleados aseguraban que estaba en un paseo manejando, los policías estaban seguros de que se estaba escondiendo en alguna parte y revisaron los baños y debajo de la cama. Yo no sabía lo que estaba pasando. Yo tenía invitados para el almuerzo cerca del canal y luego los llevé a su casa y manejé fuera de la ciudad. El cielo estaba azul y las montañas y los campos estaban verdes. Había una brisa suave soplando y yo iba silbando mientras manejaba. Hasta que de pronto vi un guardia de seguridad leyendo un periódico. La mitad de la página tenía el titular: Guerra contra el Japón. Sentí que alguien me había golpeado la cabeza. Todo tipo de cosas empezaron a cruzar por mi mente. El resto del camino Yoshitaro lo pasó como en un sueño. Pensó en las posibilidades que tenía Japón de ganar la guerra, en cómo los sueños de su vida se estaban desmoronando, y en el futuro de Japón. Lo único positivo era que su familia estaba fuera de peligro. Los había mandado a Japón unas semanas antes. Pasó por un retén policial donde por casualidad no lo detuvieron y llegó a la casa donde habían detenido a 32 de sus trabajadores japoneses. Solo quedaban las trabajadoras domésticas y 2 empleados panameños. Supe lo que tenía que hacer. Entré a la casa y le dije a las domésticas que sacaran el whisky. Pedí 2 vasos. Uno para brindar por la victoria de Japón
y uno para brindar por mi amor a Panamá. Los panameños que estaban con él empezaron a llorar. Yoshitaro empacó un cepillo de dientes y un cambio de ropa. Sentía que no podía quedarse en la casa esperando que lo fueran a buscar. Antes de montarse en su Oldsmobile del 40 y manejar hacia la policía, miró por última vez a la que había sido su primera casa en Panamá y en la que había creado tantas buenas memorias. Ahí fue donde empezó mi segundo matrimonio. Todo lo que había en esa casa lo compramos juntos. Tuve mi primer hijo varón en esa casa. Lo vi reírse, sonreír, gatear. Fui tan feliz. Cuando llegó a la policía, ya lo estaban esperando. El jefe de la policía salió y buscó una silla para mí. Antes de que me sentara, tomó el teléfono y dijo: Amano vino, ya pueden parar de buscarlo. El jefe de la policía le dijo que lo trataría como un caballero. No le puso esposas y lo escoltó a la cárcel, que estaba tan solo a una cuadra de la estación en la que Yoshitaro se entregó. Era un edificio de 3 pisos que por fuera era hermoso, pero que por dentro estaba lleno de mugre. Yoshitaro recuerda que los demás detenidos se acercaban a las barras de sus celdas para ver quién había llegado. Me preguntaban qué íbamos a hacer ahora, qué iba a pasar, que por qué habían separado a las mujeres y los niños de nosotros. Todos querían saber si nos iríamos a casa después de ser interrogados. Me preguntaban cuándo se acabaría la guerra y qué pasaría con su dinero. Esa noche fue fría. Yoshitaro recuerda que a medida que avanzaba la noche, el aire frío bajaba de las montañas del Cerro Ancón y entraba a través de las barras de su celda. El piso de concreto se sentía húmedo, helado, y todos estaban temblando. Desde las ventanas de la cárcel, mirar la luna era como un hermoso poema, pero la realidad era terrible. Cuando por fin amaneció, todos tenían muchísima hambre. La mayoría habían sido detenidos en el transcurso de la tarde y se habían ido a dormir sin cenar. De repente alguien trajo una taza de café y 2 bolsas de arroz. Lo dividimos en 21 porciones. A cada uno le tocó solo un sorbo de café. Mientras esto sucedía, la Asamblea Nacional de Panamá había declarado estado de guerra con Japón, y en una resolución de Cámara publicada en los periódicos, señalaban que la situación había puesto en peligro inminente la seguridad del canal y de la República, y que conforme al artículo 10 del Tratado General entre Panamá y Estados Unidos, los gobiernos de ambos países estaban obligados a tomar todas las medidas necesarias y disponibles para la protección del territorio, hasta que los peligros fueran eliminados. Los japoneses detenidos pasaron 3 días en la cárcel del Chorrillo, cansados, hambrientos, abatidos. El olor de los baños era tan fuerte que trataban de sacar sus caras por las ventanas para respirar aire fresco, hasta que al tercer día, a las 2:30 de la tarde, sonaron sirenas a lo largo de la cárcel. Alguien dijo soldados americanos. Desde la ventana podíamos ver que habían 8 camiones del ejército y soldados con cascos. El jefe de la policía pidió que todos nos pusiéramos en fila. Salimos de la oscuridad de la cárcel a un sol cegador. Marchamos entre los soldados y sus bayonetas. Cargaron cada camión con 10 prisioneros y 2 soldados que nos apuntaban con sus armas. Los panameños se nos quedaban viendo como si fuéramos parte de un espectáculo extraño. Los camiones empezaron a avanzar, y cuando nos alejamos, de la multitud de panameños alguien gritó «¡Viva el Japón!». Ese grito levantó nuestros ánimos mientras nos enviaban a la zona del canal. A Yoshitaro y al resto de detenidos japoneses los llevaron a un campo amplio rodeado de una cerca de hierro. Había cajas de comida enlatada y los soldados estadounidenses estaban apilando carpas y suministros. Cerca de allí, según su diario, trabajadores negros cavaban grandes huecos que luego se convertirían en letrinas. En este campo no estaba solo el grupo de japoneses de la cárcel del Chorrillo. Poco a poco se reencontraron con sus familias y con japoneses que vivían y trabajaban en otras partes del país. También había grupos de italianos, alemanes y europeos de otras nacionalidades cuyos países también estaban en guerra con los Estados Unidos. Yoshitaro entendió en ese momento que su sueño de que los iban a regresar a Japón no pasaría. Los soldados estadounidenses reunieron a algunos de los detenidos, les hicieron una demostración sobre cómo armar las carpas y los pusieron a trabajar. Esa tarde armaron 20 carpas, en las que dormirían 8 personas cada una. Luego cenaron papas, frijoles, pan, fruta y café, la comida más completa desde que habían sido capturados. Y cuando todos terminaron de comer, pasó lo que no se imaginaron que sucedería.
Los soldados separaron a las mujeres y a los niños. En este campo solo se quedarían los hombres. Padres y esposos quedaron parados, casi perdiendo la razón mientras veían a sus esposas e hijos alejarse. No sabían a dónde iban, ni qué les iban a hacer, ni si alguna vez los volverían a ver. Eso realmente me impresionó. Al día siguiente los soldados empezaron a asignar trabajos. Algunos hombres tenían que afilar hachas y sierras, otros tenían que lavar platos y otros tenían que cavar. Algunos tenían que pelar papas. 2 o 3 días después, llegó un grupo de prisioneros italianos. En secreto, tratamos de conseguir noticias sobre cómo iba la guerra. Ellos decían que Japón había atacado Pearl Harbor y destruido todos los barcos, que habían ocupado un territorio en Malasia. No toda la información que nos dieron era correcta, pero nos emocionaba escuchar que Japón estaba ganando. Por unos cuantos días, Yoshitaro y los otros detenidos se acostumbraron a su nueva rutina: trabajar hasta el cansancio durante el día y caer rendidos llegada la noche, hasta que llegaron los soldados estadounidenses que habían sido heridos en Pearl Harbor. Cuando los soldados vieron a sus amigos heridos, su deseo de pelear aumentó. Su reacción fue odio a los japoneses. Fuimos castigados por Pearl Harbor en ese momento. Nos llevamos la peor parte de su ira y nos miraban con odio en los ojos. A partir de ese momento, los peores trabajos eran asignados a los japoneses. Les ordenaron limpiar y reparar letrinas, les hacían trabajar bajo el sol, y si descansaban un momento o trataban de secarse el sudor de la frente, les pegaban con el cañón de sus pistolas. Un día llegó esta orden. 10 personas tenían que empezar a cavar huecos, 6 pies por 9 pies, con 4 pies de profundidad. No sabíamos para qué era, pero cavamos de todas maneras. Los soldados empezaron a medirlo y nos dijeron que nos habíamos equivocado por 2 pulgadas, y tuvimos que volverlo a hacer. Cuando terminamos, los soldados nos hicieron tapar los huecos y presionar la tierra. Solo querían que sintiéramos cansancio. Aunque los días eran duros y las noches incómodas, Yoshitaro en ese momento era un prisionero más, hasta que un día entraron a su carpa y preguntaron por el prisionero 203. Entre los detenidos había japoneses de todo estrato social, desde quienes trabajaban como barberos hasta hombres como Yoshitaro, empresarios con recursos y negocios en varios países. Y como contamos al principio de esta historia, Yoshitaro era alguien de quien los estadounidenses sospechaban. Estaban seguros de que era un espía y que tenía que haber sabido que Japón atacaría Pearl Harbor y que la guerra iba a iniciar. Cuando le llamaron por su número, lo llevaron frente a una carpa en la que estaba un comandante y un teniente. Le preguntaron qué sabía, que por qué frecuentaba la embajada de Japón en Panamá, y le dijeron que tenían evidencia de que él sabía que la guerra iniciaría, porque el viernes en la mañana había ido a retirar todo su dinero en efectivo de un banco americano. En sus memorias, Yoshitaro explica que durante los meses previos al ataque, la tensión entre Estados Unidos y Japón había ido escalando, y él quiso proteger su dinero. Ese viernes, 2 días antes del ataque, sacó el dinero y lo puso en un depósito de seguridad que había rentado por 1 año. Luego, al día siguiente, temeroso de que igual su dinero no estuviera a salvo, cambió el dinero del depósito por dólares falsos. En los días siguientes, el comandante y su teniente siguieron interrogando a Yoshitaro. Le preguntaron qué había hecho con su dinero y qué pasaría con su familia si no podía enviarles más dinero. Le acusaron de haber escondido 6 aviones en Chile, aunque Yoshitaro aseguró no tener ninguno. Desde ese momento yo fui su enemigo número 1. Me trataban peor que a los demás. Durante ese tiempo no recibí ni una sola carta. Siempre había un soldado parado detrás mío mientras trabajaba y siempre recibía más golpes y empujones que los demás. Un día, quitaron el piso de la letrina para cargarlo en un camión. Le pidieron a todos que dejaran de trabajar para que yo cargara todas las tablas llenas de heces. A Yoshitaro no le quedaba más remedio que mantener la cabeza baja y tratar de pasar los días, aunque muchas veces pensó que lo matarían. Todos los días hacíamos fila con una taza y un plato. Cuando llovía nos poníamos bolsas de cemento vacías o papel periódico en la cabeza, con los pantalones arremangados y los pies descalzos llenos de lodo. Yo me preguntaba qué pensarían mis padres y mis hermanos si me pudieran ver, y eso me hacía sentir pena de mí mismo. En los periodos limitados que teníamos de libertad, tratamos de crear nuestro propio entretenimiento. Mirábamos las estrellas, y aunque yo no sabía mucho, le trataba de enseñar a los demás lo que sabía. La Cruz del Sur, Sirius, Casiopea, Orión. Algunas personas miraban la luna y decían: estoy viendo la misma luna que mis padres y mis hermanos en Japón. Se olvidaban de la diferencia de 14 horas. La salvación llegó en forma de noticias sobre la guerra.
En un campo de prisioneros cercano había un trabajador negro, que en sus memorias Yoshitaro identifica solo con la letra E. E y otros trabajadores negros estaban agradecidos con Yoshitaro porque a veces ayudaba como intérprete, ya que no todos los prisioneros hablaban español, y porque de vez en cuando les daba alguna moneda de las que aún conservaba. Le empezaron a mandar frutas todos los días, bananas y naranjas usualmente, y un día cuando a Yoshitaro le preguntaron qué necesitaba, pidió periódicos. Los periódicos significaban mucho para nosotros. Él los había salvado desde el inicio de la guerra, y si los soldados se enteraban, lo hubiesen castigado. Cuando la noche llegaba, yo trataba de compartir las noticias con otros prisioneros. Muchas veces estaba muy oscuro para leer, así que memorizaba las noticias y escondía los periódicos cuando había soldados cerca. Yoshitaro enumeraba los daños, los nombres y los lugares tal cual aparecían en periódicos locales como La Estrella de Panamá. パナマ地境にいる日本人が新しい始まりを見つける。アメリカが日本に対する宣戦布告がなされた。マニラ市は日本の手に落ちる。シンガポールの戦いが始まる。Yoshitaro les contaba cómo la Asamblea de Panamá había declarado la guerra contra Japón y cómo, al referirse a los campos de detención, los medios decían que los japoneses del Istmo habían encontrado un nuevo hogar. Les contaba que al otro lado del mundo había empezado la batalla por Singapur y cómo sus compatriotas habían tomado el control de la ciudad de Manila, en Filipinas. Pronto las noticias nocturnas se volvieron una rutina. Una noche un soldado lo alumbró con una linterna y gritando le preguntó qué estaba haciendo. Y Yoshitaro le dijo que estaba predicando. Los japoneses estaban cada vez más agitados y los soldados estaban ansiosos de encontrar a quien culpar. Otro prisionero japonés le dijo que había escuchado al comandante decir que si encontraba al culpable del alboroto, no lo toleraría. Yo me pregunté si en realidad matarían a alguien por algo tan trivial, así que decidí continuar. La gente quería tanto las noticias. En ese momento fue una decisión fácil, pero mirando hacia atrás, fui muy temerario. Estás escuchando El Prisionero 203, el último episodio de la temporada 2021 de Indomables. Gracias al apoyo de PRX y el Google Podcast Creator Program, pudimos contarte historias de Nicaragua, Honduras y Guatemala, además de Panamá. El próximo año nos gustaría seguir contando las historias de Centroamérica. Puedes ayudarnos con una suscripción desde $5 al mes en Cuanto App. Busca el enlace en la bio de nuestro Instagram, @Indomablespodcast. Ahora sí, volvamos a la historia de Yoshitaro. El 19 de febrero de 1942, exactamente 75 días después de que en Panamá todos los japoneses fueran detenidos, el presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt firmó la Orden Ejecutiva 9066, que autorizaba lo que ellos llamaban una evacuación de la costa oeste hacia el interior de Estados Unidos de todas las personas consideradas como amenazas a la seguridad nacional. En los siguientes 6 meses, más de 100.000 hombres, mujeres y niños de ascendencia japonesa fueron confinados en campos de detención. En un video propagandístico de la época, el gobierno estadounidense vendía hacia su población y el resto del mundo la idea de que los campos de detención eran espacios donde los japoneses gozaban de todas sus libertades. When the Japanese attacked Pearl Harbor, our west coast became a potential combat zone. Living in that zone were more than 100,000 persons of Japanese ancestry. We knew that some among them were potentially dangerous, but no one knew what would happen among this concentrated population if Japanese forces should try to invade our shores. Military authorities therefore determined that all of them, citizens and aliens alike, would have to move. Este es Milton Eisenhower, que en ese tiempo era el director de la Autoridad de Reubicación de la Guerra, entidad que se encargó de llevar a los japoneses a los campos de detención. Según Eisenhower, después del ataque de Pearl Harbor, la costa este de Estados Unidos, donde vivían más de 100.000 personas de ascendencia japonesa, era una posible zona de combate. Y como no sabían cuáles de los japoneses podían ser peligrosos, las autoridades militares determinaron que ciudadanos inmigrantes debían mudarse. Neither the Army nor the War Relocation Authority relished the idea of taking men, women, and children from their homes, their shops, and their farms. So the military and civilian agencies alike determined to do the job as a democracy should, with real consideration for the people involved. Ni el ejército ni la autoridad de reubicación disfrutaron la idea de llevarse hombres, mujeres y niños de sus hogares, tiendas y granjas.
dice Eisenhower, de modo que las agencias militares y civiles decidieron hacer el trabajo como debe hacerse en democracia. En sus palabras, con consideración por las personas involucradas. Mientras tanto, en Panamá, los japoneses ya llevaban más de 2 meses detenidos, viviendo en carpas, separados de sus familias y sus posesiones, y sin ningún tipo de certeza de que las cosas volverían algún día a la normalidad. Lo cierto es que su vida en Panamá, como la conocían, nunca volvería a ser la misma. Hacia finales de febrero de 1942, quedaba poco trabajo para los japoneses recluidos en la zona del canal. Nuestro único trabajo requerido era cocinar, limpiar las letrinas y recoger la basura. La mayoría de la gente encontraba alguna sombra para jugar. Jugaban ajedrez y practicaban juegos tradicionales como mahjong y go, y por un tiempo hasta hicieron una pequeña tarima para practicar sumo y judo. Muchas veces solo dormían y comían, y Yoshitaro pensaba que quizás para algunos eso debía ser como el cielo. Superficialmente eso era verdad, pero nadie podía saber lo que sentíamos. El solo hecho de estar capturados significaba que estábamos sufriendo. Extrañábamos la ciudad de Panamá. Extrañaban la música y la cerveza fría y soñaban todo el tiempo con escapar de prisión. Hasta que un día, en marzo, la monotonía se acabó. Los americanos liberaron a los italianos que estaban recluidos en el campamento cercano. 10 un día, 15 al siguiente. Había gente que estaba tan emocionada que parecía que caminaban sobre el aire. El resto de los prisioneros se veían abatidos, pero al día siguiente llamaban su nombre, se animaban y ni siquiera se preocupaban por decir adiós. Aunque en ese momento no lo sabían, a las semanas llegó también su turno de dejar atrás este campo de detención. Acabamos de terminar de recoger la basura, cuando 50 soldados armados entraron a nuestras carpas gritando. Gritando les indicaban que fueran al área de la letrina y que no se llevaran sus pertenencias. Los fueron llamando por su número de prisionero. Teníamos que quitarnos la ropa para que la revisaran. Confiscaron todos los pedazos de papel que tuvieran algo escrito. Cuando fue mi turno, los soldados pasaron sus dedos por mi cabello y dentro de mis orejas. Me tuve que quitar los lentes para que los pudieran ver en contraluz. Les tuve que mostrar las palmas de mis manos y las plantas de mis pies. Mientras en las letrinas un grupo de soldados revisaba a cada prisionero, otro grupo iba carpa por carpa destruyendo todo a su paso. Cortaron almohadas y bolsas de viaje, revisaron los techos, destruyeron diarios, confiscaron cuchillos caseros y hasta las pocas monedas que algunos habían logrado guardar. El 3 de abril, 116 días después de haber sido detenidos, los japoneses saldrían de la zona del canal. Ese día se leía en la Estrella de Panamá la noticia. Más de 500 internados en Balboa embarcaron hacia los Estados Unidos. 184 japoneses, 98 alemanes y dependientes forman parte del grupo. Era Viernes Santo de 1942. Cuando crucé la cerca, el grupo de panameños negros que me estaba ayudando estaba esperando. Sutilmente se despidieron. Yo no pude evitarlo y comencé a llorar. Pensé, Shimbun tokudamono, arigato, keshite waserenai. Muchas gracias por los periódicos y la fruta. Nunca los olvidaré. Y repetí esa gratitud silenciosa mientras me alejaba. Las últimas horas de Yoshitaro en Panamá las pasó así. Primero en un tren camino a la provincia de Colón, en el Atlántico, desde el cual él y otros prisioneros veían cómo la vida fuera de su campo de detención había continuado con regularidad. Las mujeres seguían caminando, balanceando paquetes en sus cabezas, los niños seguían jugando en las calles y los grupos de panameños todavía conversaban en las puertas de los bares, esperando entrar. Hasta que luego llegaron al puerto Cristóbal. Allí, en un ferry de 800 toneladas, anclado en el muelle número 8, japoneses y alemanes compartieron una comida inesperadamente buena y se reunieron con sus familias, las mujeres y niños que no veían desde el inicio de su detención. En el camino pararon en Costa Rica y Guatemala recogiendo más prisioneros y pasaron noches en un mar abierto que a veces se llenaba de tantas medusas que Yoshitaro recuerda que hacían que el mar pareciera como un vidrio brillante. La primera noche en Estados Unidos durmieron en el barco en el río Mississippi. Luego tomaron un tren, pasaron por Nueva Orleans y después por Texas, hasta que llegaron al fuerte Seal en Oklahoma. Allí ya estaba un grupo de japoneses que había llegado de Hawái. En este campo de detención las cosas eran un poco distintas a Panamá. Tenían electricidad, baños en vez de letrinas y buena comida. En cada carpa dormían 5 personas, no las 8 o 10 que a veces dormían en el campo de Balboa. Me di cuenta de lo mal que nos habían tratado en Balboa. Nos sentimos orgullosos de haber sido promovidos de animales a humanos. En Oklahoma, además de jugar go, mahjong y ajedrez,
Hacían presentaciones de talento, cantaban canciones tradicionales y canciones populares, recitaban poesía, hacían comedia, tocaban flauta y acordeón. Solo durante las presentaciones perdíamos la noción del tiempo y olvidamos que éramos prisioneros en territorio enemigo. El grupo de detenidos fue creciendo, hasta que sumaron alrededor de 700. Poco antes de cumplir los 2 meses en Seal, los movieron nuevamente. Tomaron un tren hacia Livingston, Luisiana. Mientras estábamos en los campos de detención, siempre nos preguntábamos cuándo acabaría la guerra. Como la mayoría éramos gente mayor, naturalmente pensábamos que nunca volveríamos a ser libres. Hasta que casi un mes después de haber llegado a Estados Unidos, los soldados estadounidenses empezaron a llamar a ciertos prisioneros. Estos serían los primeros en ser regresados a Japón, como parte de una serie de intercambios de prisioneros entre los dos países. El nombre de Yoshitaro lo llamaron la Tercera Orden de Embarque. Él y 3 de sus empleados serían repatriados. Se sentía como un milagro, pero... Cuando lo pensé, me di cuenta que no podía regresar. ¿Cómo iba a regresar a Japón y dejar a 32 de mis empleados atrás? ¿Cómo iba a volver a casa? ¿Cómo iba a contestar las preguntas que sus familiares me hicieran sobre sus hijos y hermanos? A Yoshitaro no le tomó mucho tiempo decidir que no abandonaría el campamento hasta que el resto de sus empleados fueran repatriados, pero sus trabajadores no estaban de acuerdo. Serios y con un pequeño discurso ensayado, le dijeron que en representación del Grupo de Panamá no querían que Yoshitaro se quedara, que debía regresar a Japón porque así podría contactar a sus familiares para contarles cómo estaban, y porque desde allá podría negociar un intercambio de prisioneros que les permitiera regresar a casa. A Yoshitaro no le quedó más que aceptar y al despedirse les dijo: Espero que algún día podamos reunirnos todos en el muelle de Yokohama. Ese día está más cerca de lo que piensan. No pierdan la fe. He vivido rodeado de la bondad de todos y no tienen idea lo que eso significó para mí. Nunca olvidaré esto, hasta el día que me muera. Cuando regrese a Japón, haré todo lo posible por devolverles su bondad. El 15 de junio de 1942, Yoshitaro Amano salió del campamento de detención en Luisiana y fue puesto en un tren camino a Nueva York. Allí, él y otros detenidos fueron llevados a un muelle desde el que tomarían un barco hasta Japón. Antes de dejarlos entrar, los revisaron por última vez y les quitaron cualquier papel que tuviese algo escrito. Pero Yoshitaro había tomado precauciones para poder cumplir la promesa que le había hecho a sus trabajadores. Me tomé el tiempo de escribir todas las direcciones en el interior de un paquete de cigarrillos. Había practicado cómo escribir kanjis diminutos. Escribí unos 2.900 kanjis en un papel que era tan pequeño que cabía en la palma de mi mano. El soldado que lo revisó no encontró el papelito con todas las direcciones. Yoshitaro se subió al barco. La travesía duró 2 meses. Salieron de Nueva York, pararon en Río de Janeiro, Brasil, a recoger más pasajeros, bordearon la parte occidental de África hasta que desembarcaron en Mozambique, desde cuya costa se haría el intercambio de prisioneros. El 23 de julio de 1942, Yoshitaro finalmente recuperó su libertad. Cuando pensé en los más de 180 días soportando las penurias y el aburrimiento de los campos de detención, todo parecía desaparecer como burbujas flotando en el viento. そう考えたとき、我々の180日に余る監禁生活も、あの苦労も、あのむしゃくしゃも、一片で水の泡をごとく。Yoshitaro Amano nunca regresó a Panamá. En los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, se dedicó a compartir con diplomáticos la importancia de Centroamérica y Suramérica, y aunque trató de reconstruir su vida en Japón, su corazón estaba en otro continente. En 1951 hizo el primer intento de regresar a América, a bordo de un carguero suizo que naufragó. Luego, un par de meses después, consiguió abordar otro barco que lo llevó a Perú. Antes de la guerra, Yoshitaro había visitado Machu Picchu y se había enamorado de su historia. En Perú fundó una compañía pesquera y se casó por tercera y última vez. Se convirtió en un arqueólogo aficionado, apasionado por las antiguas civilizaciones incas. En 1964 fundó el Museo Amano, reconocido como un importante espacio de exposición de arte textil y precolombino, cuya colección sigue en exhibición. Murió en 1982, con 84 años, después de haber tenido una de esas vidas que parecen de película.
Por más de 30 años, su esposa, Rosa Miyoko, y su hijo Mario continuaron su legado a través del museo, hasta que ambos fallecieron en 2020, al inicio de la pandemia. En 1988, 6 años después de la muerte de Yoshitaro en Perú y más de 40 años después de la Segunda Guerra Mundial, el presidente estadounidense Ronald Reagan firmó una acta de reparaciones en la que reconocía los errores cometidos con los campos de detención. This action was taken without trial, without jury. It was based solely on race, for these 120,000 were Americans of Japanese descent. Yes, the nation was then at war, struggling for its survival, and it's not for us today to pass judgment upon those who may have made mistakes while engaged in that great struggle. Yet we must recognize that the internment of Japanese Americans was just that, a mistake. La acción de detenerles, dijo Reagan, fue tomada sin jurado ni juicio y estuvo basada únicamente en su raza. Y aunque la nación estaba en guerra luchando por sobrevivir, Reagan dijo en ese momento que había que reconocer que la detención de los japoneses había sido un error. The legislation that I am about to sign provides for a restitution payment to each of the 60,000 survivors. Surviving Japanese Americans of the 120,000 who were relocated or detained. Yet no payment can make up for those lost years. So what is most important in this bill has less to do with property than with honor. For here we admit a wrong. Here we reaffirm our commitment as a nation to equal justice under the law. La legislación que firmó ese día significaba un pago de $20,000 a los 60,000 japoneses americanos de los 120,000 que fueron detenidos, que todavía estaban vivos. En su discurso, Reagan admitió que ningún pago podría compensar los años perdidos, pero que esto era una cuestión de honor, donde se admitía el error cometido y se reafirmaba el compromiso de Estados Unidos como una nación con igualdad de justicia ante la ley. Pero los más de 2.200 japoneses latinoamericanos que fueron llevados a campos de detención, primero en Panamá y luego en Estados Unidos, no estaban contemplados en el acta de reparaciones de Reagan. De estos, 1.800 provenían de Perú. Algunos, como Yoshitaro, fueron intercambiados por estadounidenses en medio de la guerra, y otros fueron deportados a Japón, un país que muchos no conocían. 300 lucharon por permanecer en Estados Unidos. La mayoría eran ciudadanos o residentes permanentes de 13 naciones latinoamericanas, que después de la guerra, en muchos casos, no les permitieron regresar ni recuperar sus pertenencias. Pero no todas las naciones latinoamericanas accedieron a colocar a sus ciudadanos de ascendencia japonesa en campos de detención o a deportarlos. Argentina, Paraguay y Chile no detuvieron a sus ciudadanos japoneses, y países como México y Brasil idearon sus propios métodos para vigilar a la población. México rompió relaciones diplomáticas con Japón y ordenó que los japoneses debían vivir a más de 200 kilómetros de la costa del Pacífico y a más de 100 kilómetros de la frontera con Estados Unidos. Mientras que en Brasil, donde había una población de más de 250,000 japoneses, que eran parte integral de la economía agrícola, se prohibió hablar y escribir japonés, y en muchos casos la policía les robó y recurrió a violentas golpizas. En 1998, Estados Unidos aprobó un acuerdo de conciliación para los japoneses latinoamericanos, que incluía cartas individuales de disculpa presidencial y un pago único de $5,000. Muchos optaron por no aceptar estas reparaciones, muy inferiores a las ofrecidas a los japoneses americanos. El 21 de marzo de 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebró una audiencia pública relacionada con el internamiento de ciudadanos de ascendencia japonesa detenidos en Perú y entregados a Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Se trataba de una petición interpuesta en 2003 por los hermanos Chibayama contra el gobierno de los Estados Unidos. En la audiencia testificó Isamu Chibayama, de 86 años. Sus hermanos no pudieron participar por problemas de salud. De parte del gobierno estadounidense no hubo representación. Isamu contó que sus abuelos, que lo criaron, fueron deportados a Japón en uno de los primeros intercambios de rehenes. Nunca se volvieron a ver. Él, sus padres, hermanos y hermanas fueron secuestrados por la Armada estadounidense en Perú y llevados a campos de detención en los Estados Unidos. Les confiscaron sus documentos de identidad peruana y nunca se los devolvieron. Entre sus peticiones estaban una disculpa plena, incluido el reconocimiento público de los hechos y la aceptación de responsabilidad, la conmemoración de las víctimas y un homenaje para ellas.
la inclusión de un relato exacto de las violaciones en materiales educativos y programas de estudios, la eliminación del calificativo extranjero indocumentado de los expedientes oficiales de los peticionarios, y la divulgación de la información sobre el secuestro y el internamiento de japoneses latinoamericanos, que el gobierno de Estados Unidos sigue tratando como confidencial. Tras la audiencia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que el Estado era responsable de la violación de los derechos a la igualdad ante la ley y a un recurso efectivo en detrimento de los hermanos Chibayama. Isamu Chibayama falleció el 31 de julio de 2018. El 7 de diciembre de ese mismo año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó al Estado, Estados Unidos, reparar integralmente las violaciones de derechos humanos a los hermanos Chibayama, tanto en el aspecto material como inmaterial, y a tomar las medidas necesarias para asegurar la plena divulgación de la información del gobierno sobre el programa de deportación e internamiento de japoneses latinoamericanos y sobre el destino de las personas sometidas a este programa. En un informe de abril de 2020, la Comisión advirtió que el Estado no había cumplido aún con las recomendaciones establecidas. Para muchos descendientes de japoneses latinoamericanos que fueron detenidos, no quedan muchas esperanzas de recibir reparaciones por las injusticias que vivieron sus padres o abuelos durante la Segunda Guerra Mundial. Esta es Esther, la nieta de Yoshitaro, nuevamente. I don't think there's any real hope of reparations at this point. At that time, my uncle was trying to have the Latin American Japanese included in this, but because it came. Esther no guarda esperanza de que existan algún tipo de reparaciones para los japoneses latinoamericanos. En ese tiempo su tío trató de que se les incluyese en la lista, pero Esther cree que porque vinieron de tantos países distintos, el gobierno estadounidense no estaba preparado. And it's a shame, but it's now so many years after the reparations movement that I don't hold out any hope for reparations. Y para ella esto es una pena. Ya han pasado tantos años desde ese movimiento de reparaciones que ella no guarda esperanzas para que los japoneses latinoamericanos sean compensados por lo que sufrieron y perdieron durante esos años. I think the most that we can do is to keep the history of what happened alive, to inform as many people as possible so it's not forgotten. Para Esther, lo máximo que puede hacer es mantener viva la historia de lo que sucedió, para informar a cuantas personas sea posible, para que no sea olvidada. Indomables somos Melissa Pinel y yo, Leila Nilipur. Gabo García de Paredes es nuestro asistente de producción para esta temporada. Gracias a Mauro Endara por aceptar nuestra invitación de ser la voz de Yoshitaro Amano y traer esta historia a una audiencia de habla hispana. El arte de este episodio estuvo a cargo de Ana Sofía Camarga. Esta temporada de Indomables fue producida gracias a PRX y el Google Podcast Creator Program. Mil gracias a Esther Newman por contestar ese primer correo que le enviamos hace ya 2 años y por compartir con nosotras la historia de su familia. Gracias a Francisco Ceballos por ayudarnos con la digitalización del diario de Yoshitaro en japonés. Y gracias a Sael Buendía de Ilícito Estudio por la paciencia y compañía mientras grabábamos todas las narraciones de este episodio. Si te gustó esta historia, compártela con otras personas. Y si estás en Centroamérica o eres centroamericano y vives en otra parte del mundo y tienes una historia que quisieras producir con nosotras, escríbenos a indomablespodcast@gmail.com. Mientras tanto, síguenos en Instagram como Indomables Podcast y en Twitter como Indomables P. Como siempre, gracias por escuchar.